Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, un médico rural ideólogo de un movimiento antipolítica que reúne a las personas y a los internautas y les da ideas y conceptos fundamentales. Hoy hablaremos acerca de la desaparición de los partidos políticos en Ecuador y lo que está pasando en el mundo. Ustedes han visto que en estas elecciones los partidos políticos han proliferado de tal manera que el número de candidatos para las elecciones seccionales ya sobrepasa los 80.000. En un país de 16 millones, de una superficie de 254.000 kilómetros. Bueno, eso es una exageración desde todo punto de vista. Ante esta situación, necesitamos tener una explicación de lo que está estudiando, lo que está pasando. Y se podría decir que estamos ya tocando a la época del fin de los partidos políticos. En Ecuador el proceso de descrédito de los partidos políticos comenzó con la crisis del dólar en el año 1999. A partir de ese momento se comenzó a pensar en que los partidos políticos ya no eran consistentes, ya no eran valiosos, ya no valían la pena, como se dice. Y surgió un nuevo partido, Sociedad Patriótica, que ofrecía que las cosas iban a ser diferentes. Ganó justamente el coronel Lucio Gutiérrez la presidencia a partir de ese concepto. Pero resultó ser lo mismo. Luego llegó el movimiento Alianza País, que prometía terminar con la partidocracia. Esta finalización de la partidocracia partía de una nueva constitución. Pero los que hacían la nueva constitución hicieron todo lo posible para evitar que desaparecieran los partidos políticos. Finalmente, Alianza País terminó siendo un partido político. Al comienzo se llamaban movimientos, pero no sabíamos cuál es la diferencia entre un movimiento y un partido, y hasta ahora no lo sabemos. Y llegó a ser el movimiento, entre comillas, con más numerosos afiliados del país, 1.400.000. Sin embargo, se convirtió en 1.400.000 que no tenían capacidad, criterio, convicción, no tenían nada, y solamente sus dirigentes tenían la capacidad de decidir por ellos. Es decir, volvimos a tener un partido político. En el momento en que se va Rafael Correa, resulta que este partido político se convierte en guarida de traidores. La mayor parte de todos los asambleístas que llegaron a la Asamblea Nacional por ese partido, estamos hablando que llegaron más de 75, 76, y de esos apenas 25 continúan en la línea original de lo que era Alianza País, y el resto se pasaron a una línea de extrema derecha, la línea de Lenín Moreno, y se juntaron con el CREO, el Partido Social Cristiano y otros partidos neoliberales. Esto ha significado que los partidos políticos en Ecuador dejen de ser creíbles. Luego, el hermano del presidente, el otro hermano del presidente, el vecino de por aquí, el fulanito de por allá, el menganito, ha pasado a ser también parte de la numerosa cantidad de partidos que existen. Por supuesto, tenemos algunos partidos interesantes porque gran parte de los partidos lo que necesitan fundamentalmente es financiamiento. Y uno de los mecanismos mejores de financiamiento más fáciles es el narcotráfico. En América Latina, los ricos
han retomado el poder después de que durante 10 años, una década, la clase pobre y la clase media llegaron a ser gobierno. Ahora, con el neoliberalismo, los ricos han retomado el poder. En Brasil, los famosos coroneles terratenientes. En Colombia, también los terratenientes al frente de Uribe y los empresarios. El único país donde las cosas no cuadran, porque emergió una nueva clase de ricos que no eran ni legales, ni queridos, ni aceptados, fue México. La posibilidad de que gane López Obrador en México se debió a que el poder de los grandes partidos se había fracturado, de los ricos de México se había fracturado, porque habían unos nuevos ricos en México, pero esos nuevos ricos eran ilegales, inmorales e indeseables. Estos son los que comenzaron a decidir quién vive y quién muere en México, especialmente qué periodistas viven y qué periodistas mueren, y qué candidatos viven y qué candidatos mueren. Fue una de las elecciones con más muertos en América Latina, entre los candidatos. ¿Qué está pasando? ¿Quién va a suceder a los partidos políticos? Estamos entrando a una sociedad denominada la sociedad de la información. Es diferente que la sociedad del conocimiento y es diferente que la sociedad del entretenimiento. En la sociedad de la información, que es la que está tomando control de todo el orden social a nivel global, lo importante son los medios de información. Y los medios de información hay que diferenciar lo que es conocimiento, lo que es información y lo que es entretenimiento. En el conocimiento, lo que centra la atención es aquello que es trascendente. Trascendente es aquello que se lo necesita saber para entender el pasado, se le necesita saber conocer para entender el presente y se lo necesita conocer para entender el futuro. Eso es trascendencia. En la información, el centro de atención se fija en lo intrascendente, mientras que en el conocimiento, la inteligencia lógica y la memoria son los más motivados y activos. En la información, lo intrascendente, lo temporal, lo pasajero, lo momentáneo es lo que tiene prevalencia. Se maneja el mundo de las percepciones y entonces la información lo que hace es ayudarle a ver a usted cuál es el siguiente paso que tiene que dar, advertirle del clima, indicarle el precio de la leche, señalarle dónde se ha interrumpido el tráfico, comunicarle en qué país ha habido un terremoto. Eso es algo temporal, algo que simplemente lo tiene a usted en alerta. Es despertar su estado de alerta. Diferente del entretenimiento. El entretenimiento fundamentalmente maneja lo que se llama la memoria emocional. En la memoria emocional usted tiene películas, canciones, deportes y todo eso que conmueve, es conmover a los seres humanos. Entonces, en base a eso se manipula. En este momento, el poder está en manos de los medios de información. Todavía no llega el poder a los medios de entretenimiento, ni tampoco llega el poder a los medios de estudio y conocimiento. El poder está en los medios de información. Los medios de información han pasado a ser el sustituto de los partidos políticos. Y esto ya sucedió desde la misma caída de la Unión Soviética. Recordemos que cuando cayó la Unión Soviética y todos los países de Europa del Este, los protestantes, los manifestantes, lo primero que intentaban era tomarse los canales de televisión.
recordemos el 30 de septiembre, que lo primero que quisieron es tomarse los medios públicos. Y lo que más les dolió a todos los que tienen el poder no fue que le atacaran a un partido o que le atacaran a otro partido. No. Lo que más le dolió es la denominada libertad de prensa. Y eso es porque los medios son ahora el poder. Pero a los medios impresos, a los medios audiovisuales, hay un medio que les ha entrado a competir, que es la Internet. En este momento se vive ya el agotamiento de los medios, porque en el caso de Ecuador, por ejemplo, han repetido tantas y tantas veces el linchamiento mediático, por ejemplo, a Rafael Correa, y no han podido presentar pruebas contundentes de que hubo delito. Por ejemplo, hoy se ha publicado una noticia de que ha habido sobreprecio en las obras. Señores, cuando se contrató la obra, el precio era tal, pero resulta que en el oleoducto Pascuales Cuenca, cuando se llegó a una parte de la construcción, el suelo era inestable. Eso triplicó los costos. ¿Hubo un mal estudio de suelos? Sí. En una construcción de 1000 kilómetros, nadie podía sospechar que había una pequeña parte de todos esos 1000 kilómetros donde había esa dificultad con el suelo. La refinería del Pacífico, tampoco se podía considerar que en el mundo los proveedores de materias primas, de herramientas, de maquinaria, estaban también sujetos al juego de mercado. Entonces, se hacían evaluaciones y se hacían contrataciones con un presupuesto, pero en el mundo también cambiaban el costo de las maquinarias, el costo de los trabajos, los salarios, las evaluaciones, etcétera, etcétera. Todo esto significó que haya un sobreprecio. Si usted construye una casa, posiblemente se va a topar con que al comienzo tiene un presupuesto, pero después la casa le salió más cara. Lo importante no es que la casa era más cara o más barata. Lo importante es que hay la casa, que se hizo la casa, que se construyó la casa y que la casa funciona. Y nadie puede discutir que Rafael Correa, contra viento y marea, contra sorpresivos cambios en los costos, construyó y llegó y culminó. Y lo hizo a un ritmo de 24 horas por 7 días a la semana, extremadamente rápido y extremadamente bien. Completamente contrario a lo que sucede ahora. Por supuesto, aquí nadie comete el delito de sobrefacturación en las obras porque no hay obras. Simplemente porque no hay obras. Entonces no hay sobrefacturación. La diferencia entre gobernar en un país como Suiza, Dinamarca, Suecia, Noruega, es que la gente de esos países no necesita mentir, no necesita robar, no necesita engañar para poder vivir en ese país. Pero si usted le pone a un ecuatoriano a que no mienta, eso es imposible, pues. Lo primero que vas a sufrir, o lo primero por lo que sufre una chica cuando tiene un enamorado, es que el enamorado sale a contarle a los amigos todo lo que ha hecho con ella y a vanagloriarse de eso. Por eso, los ecuatorianos éramos rechazados en Rusia por bocones, por hablar más de la cuenta, por mentirosos. Y entonces, ¿qué puede usted pensar de un gobernar con la transparencia de Suecia o Dinamarca en un país donde la gente, desde el momento que entra a la escuela, aprende a copiar, aprende a mentir,
aprende a engañar, aprende a burlarse, aprende a ser deshonesto. Y el gobierno le da a la traición, a la mentira, estatus de política de Estado. El presidente llega a ser presidente porque es un traidor y gobierna porque es un mentiroso. Ofrece lo que no puede cumplir. Eso es lo que nos está matando. Gracias.